Bienvenido, Gastón, Dios te bendiga. ¿Qué te parece si tomamos un café? Con todo gusto, Juan. Vamos. Dios les bendiga, bienvenidos a un nuevo programa de Tomamos un Café, y hoy es un programa muy interesante porque tenemos un hombre de Dios, un hombre que tiene sueño, que tiene proyectos, un hombre que tiene una visión muy importante, y yo creo que este es un hombre que es capaz de cambiar nuestra nación. Dios te bendiga, Gastón Bruno, qué bueno es tenerte con nosotros. Hola, Juan, la verdad que el muy contento y agradecido soy yo, qué lindo que tomamos este tiempo. Vos sabés que estamos haciendo un programa hace bastante tiempo, vos ya lo sabés, sí. y bueno, sentimos con el equipo de invitarte, porque hasta ahora todos los que han pasado por el programa son parte de nuestro ministerio, pero bueno, como nos conocemos hace tantos años, también con vos te sentimos un poco parte nuestra, claro, ¿no? de nuestro trabajo. Yo sé de tu familia pastoral, contame algo. Bueno, soy el hijo de un pastor, Oscar, una familia ministerial. Nací en el camino en la iglesia, seguí todo el camino que desarrollamos sirviendo al Señor, en el ministerio con niños, en el ministerio con adolescentes, también en alabanza. Mi tío también fue un pastor que sé que fue un caro amigo tuyo, sí, por supuesto. Tío Carmelo Bruno, sí, aquí sí, en la ciudad de La Plata. Claro. Y llegó un momento que en ese contexto ministerial se presentaron dos desafíos importantes. Uno que estaba asentado en una visión y otro que estaba asentado en la necesidad de darle continuidad a un modo de ser. Claro. ¿Qué quiero decir? Que por un lado comenzó a despertar en mí una fuerte carga por el servicio a Dios en la política, concepto que habrá que desarrollar, ¿no? Vos sabés que, claro, para esos años, ¿qué años eran cuando...? En los 90. No, 90. Era difícil, ¿no? Porque ahora es mucho más fácil. Bueno, uno de los que hizo también un poco más fácil sos vos, bueno. en IRU, entre otras personas, pero en IRI. Pero en ese momento, en la familia pastoral, decir voy a estudiar ciencias políticas, era complejo, me parece. Fue realmente como cambiar una conversación muy fuerte sin yo buscarlo, ¿no? Porque lo natural era seguir en el camino pastoral. Claro. Y de algún modo había una carga pastoral. Sí, sí. Un seguimiento al ministerio de papá, un acompañamiento de papá y mamá, mis hermanos. Eso era natural que ocurriera, era común. Lo extraordinario fue decir, al caer un día, al terminar la secundaria, decir, me anoté. Qué bárbaro. No que lo voy a hacer, me anoté en la carrera de ciencia política. Me imagino, bueno, yo lo quiero mucho a tu papá, vos sabés, somos amigos, claro, con tu padre. Sí. Me imagino, se habrá agarrado la cabeza. Claro, porque él promovía a los jóvenes en la iglesia, se promovía ya en ese tiempo, bueno, vamos a estudiar una carrera de grado. Sí, pero sí, lo normal hubiera sido por ahí, o abogacía, que no hubiera estado tan bien, o medicina, pero sí, esto otro fue muy raro. Realmente fue extraordinario. Política, sí. Y claramente en esos primeros años hubo una resistencia fuerte. Sí, me imagino. Bajo el concepto de decir, eso no es de Dios. Justamente, como médico podés servir a Dios. Como, ¿viste cómo decimos los papás? Nene, hay tantas carreras, justo ese va a estudiar. Bueno, parezco escuchar esas palabras. Me imagino. No, al final hubo un acompañamiento, pero en el sentido de decir, si no queda otra. La impronta en esos años fue
ya por ir a la universidad tenés un grave peligro de perder tu fe. Sí, y más supuesto. en esta carrera. Por supuesto. Así que lo que te toca es involucrarte más en la iglesia. Sí, claro. Y sabés que no fue malo, Juan. Sí. No fue malo, porque tocó trabajar durante el día, estudiar por la noche. Y ¿Dónde hiciste la carrera? en la Disculpa. Universidad de Morón. Ah, en Morón. Ah, Me bien. tocó hacerlo, vivía en Morón, en Ituzaingó, Sí, cerca. y muy cerquita, y servir en los ministerios que te mencionaba el resto Claro. del tiempo, o sea, trabajar con niñez, adolescencia, adoración, y después trabajar y estudiar en lo demás. Pero fue muy divertido, fue bueno, y en ese periodo de años fue cambiando cómo íbamos manejando este tema. Ajá. Con lo cual, por lo menos avanzamos en ese tiempo en un paso de decir, bueno, ¿cabe alguna posibilidad de que Dios quiera preparar a hijas e hijos en este campo misionero? Wow. Y a partir de ahí comenzó a expandirse. Claro, porque yo que te escucho hace muchos años y te sigo hace muchos años, vos siempre hablas de la política como un campo misionero, ¿no? Así es. Y yo diría hasta transcultural para nosotros, sí, ¿no? definitivamente. ¿Qué pensás? transcultural. Contanos esa parte. Sí, Juan, exactamente. Pienso esto, déjame partir de un... Viste, este es un universo, partir de un punto y ir desagregando. Parto del Estado y del gobierno. El Estado es la organización social más trascendente y relevante, no porque me guste a mí, es la que dicta las leyes de convivencia, las dicta ejerciendo el monopolio del uso de la fuerza. Quiero decir que una ley y la fuerza de seguridad no se eligen, se aceptan, Claro. están dadas, es obligatorio. Sí. Para conducir al Estado existe el gobierno y el gobierno se hace cargo de todas las herramientas del Estado durante un periodo de tiempo. Sí. Dicta las leyes, ejecuta, cuida que se cumplan las leyes el Poder Judicial y todo ese universo de gente, me pregunté, nació una visión en mí hace muchos años, cómo es que llega el espíritu de poder, de amor y dominio propio que promueve la palabra de Dios, cómo llega a esas esferas. Si es tan importante dictar las leyes, porque en el caso de Argentina más de 40 millones de personas vamos a vivir regulados por esas leyes. Exacto. Y si el gobierno tiene una incidencia social tan fuerte, el gobierno, cualquier gobierno, de cualquier color político, el gobierno Claro. como sustantivo tiene tanta incidencia, ¿cómo ocurre que la palabra de Dios no accede? Y es más, ¿cómo accede? ¿Cómo es que mujeres y hombres no accedemos a ese espacio siendo portavoces y portadores de lo que Dios tiene? Claro, porque nosotros hablamos de la transformación, del cambio y Así demás, es. pero si no entramos en la política es muy difícil producir ese cambio, Es ¿verdad? muy difícil porque si nosotros tuviéramos carga por Afganistán, Sí, viajaríamos a Afganistán, Claro. aprenderíamos el idioma afgano, nos vestiríamos como los afganos, comeríamos como ellos para llevarle el amor de Dios. claro. Es un campo misionero transcultural. En lo que Dios puso en mi corazón ocurre Pero, el mismo pero la viste, misma Gastón, trayectoria. que la política es del diablo. Claro, claro. ¿Escuchaste eso alguna vez? Alguna que otra vez Yo me también suena lo he como haberlo escuchado. Sí, sí, sí. Recién charlábamos off the record de que cuando hablábamos de esto, nosotros de la política hace tantos años, muchas personas que nos decían, no, esto no es de Dios, ahora han comenzado a hablar lo mismo, Y ¿verdad? gracias a Dios, pero esa fue la principal resistencia, porque viste, puede haber, ¿en qué partido político te vas a poner? Y es una Claro, discusión, claro. pero cuando la discusión es al origen, Claro. esto está mal y es del diablo, Claro. era una resistencia muy fuerte. Partíamos de alguna palabra en Colosenses que dice a Dios le pareció bien delegar en Jesucristo el ministerio de la reconciliación para que todas las cosas fueran reconciliadas con Dios y a mí, dentro de todo, me entraba la política. Claro, De acuerdo al llamado y a la carga que yo tenía. exacto. Y después en Jeremías, tan claro, 29, yo sé los pensamientos que tengo para Argentina. Pensamientos de bien. De ¿no? bien Claro. y no de mal. Exacto. Y hay una condicionalidad. Entonces me van a buscar y me van a hallar porque me van a buscar. Pero ¿quién va a llevar a la clase dirigente a buscar a Dios? Escuchamos testimonios a diario de cómo Dios transforma. Yo soy el testimonio de una vida transformada, una familia sumida en la violencia, en la violación, en el desastre, impactada por el amor de Dios y transformada. Y en algún momento digo, si Dios puede impactar familias, individuos y familias, ¿por qué no puede impactar sociedades, culturas? Claro, exacto. Y fuimos creciendo en el entendimiento, Juan, de que Dios lo puede hacer, definitivamente puede. Claro, y mira, cuando yo he estado en muchas conferencias que vos has dado,
He tenido el honor de participar con vos. Todo lo contrario, yo he tenido el honor, Juan. Y cuando uno te ve, sentís como que estás realizado, ¿no? Pero yo sé que han pasado en tu familia muchos dramas también, ¿no? Sí. No sé si es contable o no en la tele, pero yo sé que han pasado situaciones y crisis, ¿no? En la familia, que te he escuchado decir que la gente cuando te ve parece que vos naciste así, ¿viste? Parece que siempre te fue bien, siempre te fue piola, tu familia le fue piola, por eso estás donde está y por eso sos quien sos. Está esa consideración y yo me alegro mucho de conocer cómo es la historia y de saber del lugar triste, profundo y del hoyo del que salimos. Dios siempre me lo recuerda y me hace mucho bien. Cuando una vuelta tuve una reunión con un funcionario de gobierno que me estaba convocando para algo y me miró los anillos. Ajá. Y como tengo dos, me dice, ¿eso tiene que ver con que vos estás a favor de cierta causa de homosexual? Le digo, mira, no me conoces mucho. En realidad, amamos profundamente a todos, sí. Pero más bien somos portavoces de la unión entre el hombre y la mujer, la vida. Simplemente que este es el anillo de que me casé y este es del compromiso. Esto no vale nada, no tiene ningún valor. Simplemente me recuerda de qué poquito que teníamos cuando comenzábamos. Y mi historia familiar es la historia de estar en un hoyo muy profundo, de haber sido receptores del amor de Dios, una intervención y un cambio de rumbo. Y un día en mi temprana juventud, cuando promediaba mi carrera universitaria, que hice laburando y estudiando y sirviendo y laburando para pagarla, no hubiera habido otros modos de financiarla, sino era laburando mucho en 2 trabajos. Dios me dijo, si pudo, pero Dios me dijo, yo soy cuidadoso por decir Dios me dijo, pero Dios habló a mi corazón muy profundamente, en medio de una manifestación de su presencia y de su palabra, la Biblia, y me dijo, sentí tan fuerte la voz de Dios que me decía, si pude cambiar el rumbo de tu familia, puedo cambiar el rumbo de lo que yo desee. Y deseo cambiar el rumbo de estas naciones Argentina, de las naciones latinoamericanas. Claro. Y lo voy a hacer con mi iglesia, con mujeres y hombres. Luego me dijo, no te creas que sos la super uva, es un super racimo. No sos el único con el que cuento. Cuento con muchos, pero alineate, ponete. Y el principal... el primer paso de ese llamado fue contagiar, motivarnos. Contagiar que la idea de que Dios tiene poder para transformar sociedades también. Si transforma vidas, y las transforma a través de subsistemas sociales. Comienza a transformar la educación, comienza a transformar el sistema político, el sistema carcelario. Tal vez de algo sepas, de eso sepas algo, Juan. Por ahí. Comienza a transformar la mente de los empresarios, de los emprendedores, en las universidades, el sistema de salud. O sea, comienza un fuego que abarca todos los sistemas sociales. Vos sabés que leyendo la Biblia, si vos vas al primer libro del Génesis, del versículo 1 al versículo 8, habla de la formación, habla de la creación, habla de lo que Dios creó. Y una de las cosas fundamentales o primera que dice Dios es orden. Dios puso orden. Y después fíjate lo que hace el Señor, hace la luz. Orden y luz para la expansión, ¿no? Yo sé que vos estás en plena expansión y tuviste que ordenarte y tenés que ser luz. En el medio que te estás moviendo, en la política, porque vos sos politólogo, gracias al Señor, y te estás moviendo a la política, sé también que tenés un cargo en el Ministerio de Educación, pero digo, en la política... ¿se puede estar ordenado, se puede ser luz, se puede intervenir, se puede cambiar, tenemos que meternos, tenemos que jugarnos? ¿Qué te parece? Tremendo. Acá está la conversación, Juan. Acá está la conversación. El sistema político es un sistema que aguarda la manifestación gloriosa de las hijas y los hijos de Dios. Claro. Es un sistema de vidas desordenadas, por lo general. Sí, por supuesto. No es tan filosófico, el planteo es básico, es muy operativo. Siempre decimos en el espacio político, nos hemos dado una pequeña identidad en un pequeño espacio político con el cual nos acercamos a la política. Decimos, somos familias que ingresamos al campo de la política. Una moción de orden original, basada sobre qué axioma. Si soy capaz, por la ayuda y el sostén y la cobertura de Dios, de serle fiel a mi esposa,
Claro. Mañana puedo serle fiel o inmediatamente puedo serle fiel al pueblo de la nación. Exactamente. Entonces hay una moción de orden. Ujú. Cuando vos y otros pastores me agarran y me dicen, a ver, pibe, ¿qué vas a hacer? Cuando estaba soltero me decían, y va a ser bueno que formes una familia, que te cases, que te ordenes, que lo pruebes primero en ese marco. También nos basamos en lo que dice la Biblia, el que es fiel en lo poco, tal vez Dios le dé la oportunidad de ser fiel en otra esfera. Entonces, esa es una moción de orden. Hablábamos con un compañero de trabajo de decir, y acá uno entra con la primera esposa y se va con la tercera. Sí, sí. Bueno, tal vez tratemos de mostrar eso, que esa lealtad, que esa fidelidad tiene un sustento en un amor que nunca deja de ser. Entonces, ordenarnos. Luego también, por ejemplo, Juan, hay que ordenar los modos en que nos financiamos en la política. Claro. Basada en la idea de que la transparente financiación de la política es base y punto de partida de su transformación. Y todo el mundo te dice que los dineros son calientes en la política. Sí, claro. Entonces tal vez enfriémoslo. Claro, no sé, conformémonos con el patrimonio, conforme a un orden en el diálogo con Dios. Claro, vos sabés que nosotros durante todos los años que hemos estado hablando de transformación, que vos sabés que son unos cuantos. Y sabés que soy heredero y recibo esa visión. Son unos cuantos. Uno de los problemas nuestros es que casi siempre en la política los evangélicos no eran los mejores. Sí. O sea, iban, y yo tengo que ser totalmente sincero por el Señor, iban los oportunistas, los ventajeros, todo aquello que nosotros no le daríamos nuestro púlpito para predicar, el tipo se metía en la política y demás y nos hacían quedar horrible, ¿no? Entonces digo, ¿cómo debemos formarnos con el Señor en la congregación para entrar en ese campo misionero del cual hablabas, que es la política? Bravo, bravo, Juan, porque está la conversación. La iglesia institucional evangélica debe organizarse como un partido político e ingresar institucionalmente. Bueno, eso ya lo tuvimos hace 500 años, cuando la iglesia de entonces, actualmente la iglesia católica, se convirtió en el poder del mundo, en el poder político y gobernó con Constantino, ¿no? Exacto. Estamos trabajando en otra cosmovisión. Sí. Creemos que la iglesia somos las mujeres y los hombres que la integramos, conforme a los llamados dones y talentos que Dios repartió. De entre todo ese enorme cuerpo vivo que tiene una relación con Dios, que es su iglesia, habemos quienes fuimos llamados por Dios para el campo misionero de la política. Claro. Para poder llevar adelante ese llamado no hace falta que armemos el partido político evangélico. Exacto. Hace falta que nosotros como levadura nos mezclemos en la masa. Y leudemos la masa. En el peronismo en Argentina, en el peronismo. En el radicalismo, en el radicalismo. En el socialismo, en el socialismo y en cual fuera. Claro. Entramos como personas levadura tratando de elevar la masa. Lo que aportamos son los valores de la palabra de Dios. Un espíritu superior de poder, amor y dominio propio. Si entramos en la política, te lo digo, hay que estudiar, hay que prepararse. Hay que tener calle también, hay que tener calle, hay que aprender también. Cintura. Cintura. Son habilidades. Yo creo en la fidelidad de Dios. Y a quien llamó no lo dejó suelto, no lo dejó desamparado de lo que hace falta. Y la Biblia muestra casos enormes, como todos sabemos, de cómo Dios dotó de las habilidades a quienes llamó. Pero hay que prepararse, hay que formarse, vos lo decías recién. Como cristianos no podemos tener la soberbia de decir todo lo resuelvo en que Dios quiere. No, como Dios quiere, ahora comienza una conversación larga de estudio, de trabajo, de dedicación. En la política, Juan, de renunciamiento. Hay dos grandes alucinógenos en la política que apenas comenzamos a descubrir. Uno es el enriquecimiento ilícito. Vos me dijiste, hablemos clarito. Por favor. Los dineros están ahí. Claro. Entonces uno tiene que renunciar. Y es mucho dinero. Y es dinero que no es transparente. Ojalá un día se reforme la política en Argentina, los funcionarios cobren bien, los jubilados también, y al que toque un pesito que no es suyo, corte dedo. Exacto. Hoy no funciona así. No, entonces hoy hay que abstenerse. Hay que renunciar. Es decir, paso. Claro. Que no es fácil. Que no, hasta ahora... Para un ser humano no es fácil. No es fácil, ni para un cristiano es fácil. Digo ser humano englobando, ¿no? Claro porque uno se cría con un sueldo, con necesidades básicas, y mucha gente dice, wow, vos sabés que yo estuve hablando, que vos lo conocés, con el que fue presidente de Panamá en su época, un cristiano fiel, y él lo derrocaron, y yo estábamos dando una charla juntos, no sé por qué me invocaron a mí, y tomando un café mano a mano,
mano y le dije, escúchame, ¿por qué fue este asunto que te derrocaron? Dice, no tenía bases, ¿no? Que yo le hablé con nuestro amigo Pablo Tirche en su oportunidad. Querido Pablo. En su oportunidad cuando él era vicegobernador de Misiones. Sí, no tenía bases. Y entonces, ¿qué pasa? Venía un tipo y me decía, doctor, acá tiene un yate. No, pero yo, no, es un regalo. Acá tiene una granja, es un regalo. Dice, y me atosigaron tanto y me complicaron tanto que lograron quebrar, no quebrarlo a él, sino quebrar su organización, claro, su organización. Y ahí fue, ¿no? Y yo sé que hay muchas personas que nos están viendo y tienen esta inquietud. ¿Entramos en la política, no entramos en la política? Bueno, nosotros estamos acá con nuestro querido amigo Gastón Bruno porque creemos que hay que entrar en ese campo transcultural. Tenemos las redes sociales que las estamos pasando ahora en pantalla para que vos nos escribas y nos digas las dudas y demás, y también se lo vamos a pasar a Gastón después si hay temas que son de politólogo, que no es nuestro tema, se lo vamos a pasar, pero están las redes sociales, por favor escribinos, decinos qué pensás, porque yo sé que hay mucha gente que me está pensando ahora, no soy comprendido, quiero entrar en la política, nadie me ayude, me comprende. ¿Te pasó eso o no? Sí, y hay muchos. Como todavía no generamos, si se me permite, una doctrina, no sé si es la palabra adecuada, Juan, pero no generamos una plataforma que nos indique que esté bien. Y una vez indicado que esté bien, nos indique cómo es el proceso. Tenemos muchos, y en el segmento de edad, jóvenes, muchos fundamentalmente, que tienen el llamado, que tienen la carga, la inquietud y que todavía no encuentran la respuesta, el canal para decir, sí, lo que estás sintiendo es de Dios y se hace de esta manera. Claro. Al decir eso hay que ser muy claro, hablábamos de los dos alucinógenos, los dineros y el poder, la relación de mando y obediencia que nos gusta más que la ensalada de fruta, ¿no? Pero sí. ¿Cómo se regula eso? ¿Cómo maneja autoridad un funcionario lavando los pies, tratando de igual a igual, socializando un concepto de humildad? Bueno, eso está vacante, es un espacio que podemos ocupar. ¿Y cómo discipular, si fuera la palabra para claro, eso? Vos sabés que a mí me da la impresión, por lo menos en nuestro país, que es lo que más o menos conozco por nacer acá, por haber nacido acá, son dos cosas que los políticos no conocen. Así es. Para mí. Por haber conocido, o sea, tanto político, charlado, estado en mesa, aconsejado, orado. A todo nivel. A todo nivel. Es muy difícil tener semejante poder y ser humilde. Claro, es muy difícil. Claro. Si no hay una convicción, si no hay un cambio, una transformación. Claro. Ahora, los chicos que están viéndonos en televisión, los jóvenes, los líderes, adultos, y que tienen ese deseo de decir, yo quiero cambiar mi nación argentina, quiero cambiar mi provincia, quiero cambiar mi ciudad, quiero cambiar mi municipio, mi barrio, pero tengo temor de embarrarme, tengo temor de meter la mano en la... ¿Qué le aconsejarías? La palabra es muy clara. Es imposible entrar a un chiquero y no impregnarse de olor a chancho. Claro. Lo importante es los modelos de la palabra de Dios. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Exacto. Él era imposible que no estuviera en una atmósfera contaminada. Claro. Pero su corazón, y lo hablamos incluso con la clase dirigente actual, con aquellos que ni siquiera profesan la fe cristiana, que hay un espíritu superior del Dios del universo, el Dios de la vida, de poder, de amor y de dominio propio para poder hacerlo. Pero comprendamos, iglesia, que es imposible entrar a limpiar esta casa si no ingresamos, si no participamos. No se limpia desde afuera, se limpia desde adentro. Claro, viste, porque, perdón, ¿no? Pero muchas veces nosotros los pastores tenemos la idea de decir vamos a orar. Claro. Y nosotros decimos vamos a orar por lo que se te ocurra, claro. Inclusive por la política, inclusive claro. Por el país, que de hecho oramos y lo hacemos, vos sabés que hay movimientos de amigos y cuales estamos incorporados, vamos a orar. Pero me da la impresión a mí, Gastón, que no alcanza. Hace muchos años estaba predicando, muchos años, estábamos, y no acá, estaba predicando en San Francisco, en California, sí. y Dios me trajo una palabra, ¿no? De que en Argentina nosotros tenemos 200 años y hemos estado orando por 200 años. Así está Argentina. ¡Wow! Tremendo, claro, muy fuerte. Claro, muy hace fuerte, 200 años que oramos y así estamos. Entonces hay que hacer algo más. ¿Qué te parece que hay que hacer? Así es.
La oración, digamos esto claro para que nadie se confunda, es base y punto de partida. Claro. ¿Pudiéramos hacer una transformación social sin oración? Creo que no. No, por supuesto. Creo que no. Ni Mandela, que No, transformó tan fuerte Sudáfrica, ni otro, ni Gandhi estuvieron ausentes de un pueblo que oraba. Por supuesto. Pero como bien decís, no alcanza, es un primer paso. La pregunta es, ¿pudiéramos hacer esto sin participación? ¿Sin impregnar de mujeres y hombres de Dios todas las esferas del ámbito político? Como decíamos, en todas las expresiones, en la expresión de la participación política, en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, en las universidades. Hoy necesitamos generar una cosmovisión de la transformación, una cosmovisión bíblica de la transformación política, para lo cual necesitamos más politólogos, filósofos políticos, pensadores, profesores universitarios. En las universidades donde se forma nuestra clase dirigente necesitamos tener más incidencia para decir, hoy en día la base filosófica es que los hombres somos malos y que la verdad ya no se puede resguardar. Eso pensamos quienes nos formamos. ¿Quién puede decir que la verdad es punto inicial de una transformación? Simplemente porque la cosmovisión bíblica nos muestra que conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Hoy tenemos mucha sociedad que dice quisiera una liberación, pero no una liberación ya política de los poderes centrales económicos, una liberación de las ataduras que existen en nuestro país. Esa liberación viene de la verdad, es una cosmovisión política, la verdad nos hace libres, decir siempre la verdad, en cualquier esfera. No se puede predicar de afuera, hace falta mujeres y hombres que vivan la verdad, que amen la verdad y que además prediquen la verdad. Si yo vuelvo al origen, si a mí, mi entorno en mi lugar de trabajo como funcionario, ve que yo vuelvo a mi casa y que practico la lealtad con mi esposa, puedo contagiarla mucho más que si solamente la predico. Exactamente. Entonces, para que eso ocurra, debemos ingresar al campo misionero. Lo estamos diciendo con total convicción. Prepararnos, formarnos y decir, sí, yo me voy a insertar en una fuerza política, o voy a hacer la carrera judicial, o voy a hacer la carrera filosófica, voy a escribir, voy a producir libros, pensamientos y los voy a compartir. Ahora, con tu experiencia, ¿no? Vos tenés ya mucho tiempo de experiencia, muchos kilómetros caminados, caminaste muchos kilómetros, te veo que estás por todos lados y que estás llegando a la gente, que mucha gente se está involucrando gracias a tu testimonio, a tu ejemplo de vida y de formación. Concretamente, ¿no? Si tuvieras ahora a los jóvenes, al liderazgo frente a la pantalla, ¿qué le dirías? Tengo poco tiempo, entonces voy cuchillo al hueso, Juan. De todo lo que hagamos, Dios nos va a pedir cuenta. No tenemos excusas. Un día se nos va a pasar revista de cada minuto y que ese día, aunque nada nos pudiera justificar más que el amor de Jesús, pero que ese día tengamos herramientas para hacer una defensa de nuestra vocación. Que podamos decir, yo sentí ese llamado y tuve la valentía de ir. Mi contexto no me favorecía, era muy difícil, sabía que enfrente iba a tener a Goliat, que iba a tener a los osos, a los leones, a los muros, al Mar Rojo o cualquier circunstancia adversa, pero algo, una llama en mi interior fue más fuerte. Yo sabía que no me comprometía con un partido político, con un dirigente político. Yo sabía que respondía al llamado de mi Dios, que había una generación que aguardaba la manifestación gloriosa del amor de Dios plasmado a través mío, de mi honestidad, de mi dominio propio, de mi preparación para solucionar problemas. Yo sabía que Dios nos llamaba a hacer soluciones caminando en busca de problemas para resolver, comprometidito. Yo sabía que poner en juego mi patrimonio, poner en juego el tiempo de mi matrimonio, el tiempo libre, era un costo que debía pagar. Pero que podamos llegar a peinar canas o a no peinar nada diciendo, Señor, qué felicidad haber vivido esta vida sirviéndote. Pudiera haber sido como pastor porque papá era un pastor. Claro. En mi caso no fue así, en muchos otros casos sí, pero hay algunos que Dios está levantando en la política, en el arte, en el deporte, en el mundo científico, en el mundo universitario, en el emprendimiento, en el mundo de los emprendimientos, en el desarrollo tecnológico, porque percibimos en el Espíritu que Dios tenía planes para una nación. Hay
a rigor científico, más de 2.000 millones de seres humanos en este mundo, más, 2.000 el mínimo, pudieran ser mucho más, que en el mundo de la internet todavía no escucharon la supereminente grandeza del nombre de Jesús. Qué maravilla, ¿no? Para una escala tan grande, Juan, son naciones las que se transforman, Naciones, no sí. solamente individuos. Así ocurrió en el devenir histórico. Creemos que hay un llamado para Latinoamérica, creemos que hay un llamado para Argentina, no solamente para sus individuos y familias, para la sociedad, Sí, sí. de convertirse en una nación misionera. Debemos provocar esa transformación y tenemos que hacerlo. Mirá, yo quiero felicitarte. ¿Será que te quiero, viste? ¿Será que Ay, somos amigos? Quiero felicitarte porque todo lo que dijiste yo sé que ha sido parte de tu vida. Lo aprendí de algún lado. Yo sé que ha sido parte de tu vida, lo has luchado, lo has mostrado, lo seguís haciendo. Sé que no es gratis, sé que tiene un costo, sé que hay un desgaste. Por eso quiero decirte humildemente como amigo, te felicito. Y seguí adelante porque viene lo mejor. Muchas gracias, Juan. Cariño a Pablita, la queremos mucho. Un besito a Paula. Claro. Quiero decirte que quizás tengas estas dudas, estas inquietudes, pero yo sé que Gastón ha sido un hombre que se ha jugado, ha puesto el pecho, ha ido adelante, se ha esforzado. Algunos estamos de acuerdo, otros no estamos de acuerdo. No tiene asidero eso. El asunto es que Dios lo llamó, lo buscó, lo encontró, le dio una posibilidad y él eligió por el dictamen de su corazón. Eligió una visión y va tras de esa visión. Y cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios va detrás de la visión que Dios le dio, triunfa, alcanza, logra los sueños. Así que soñá grande porque nuestro Dios es un Dios grande. Dios te bendiga.